Así que en el primer versículo de Mateo 24 dice la palabra que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Piensen en esto, Jesús estaba en el templo con los discípulos, él se iba y sus discípulos se acercaron a él y miren lo que ocurrió. Señor, mira todo este edificio, mira todo este templo, mira todas estas maravillas, es nuestro templo, es maravilloso, y estaba en cierta manera exaltando el templo. Y Jesús respondió y dijo lo siguiente. No se esperaban la respuesta de Jesús. Jesús dice, ¿veis todo esto? Sí, lo vemos. Pues de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo esto que ustedes ven será derribado. Imagínense la motivación que nuestro Señor Jesús dio a sus discípulos. Vamos, se quedaron hechos piedra. Esperaban, oh sí, esto es maravilloso, ustedes lo habéis hecho bien, ustedes han adorado aquí maravillosamente, y no. Y entonces dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y el Señor respondió y dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores, como dice la palabra del Señor. Muy bien. Hasta aquí todo bien, en el sentido que el Señor les da esa palabra, y ahora a partir del versículo siguiente hacia adelante, el Señor da muchísimos más detalles acerca de las cosas que tienen que venir. Y esto es algo que nosotros como iglesia tenemos que saber, todas estas cosas. Y el Señor dice, bueno, todavía no va a llegar el fin todavía, pero esto va a ser principio de dolores. Pero cuando nosotros veamos que las cosas se están acercando por señales que nosotros vemos, que no vamos a describirlas ahora todas, en Mateo 24, allí nosotros ya tenemos que estar alerta porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana. Dice, mi venida está cerca, que nadie os engañe, porque se levantarán muchos falsos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, pero no lo creáis, Él es el Cristo. Hasta ahí todo bien. Pero ahora en el capítulo 25... de Mateo, encontramos dos advertencias que el Señor da a la iglesia. Dos advertencias que Dios dio a su pueblo. Y curiosamente, estas dos advertencias que nosotros encontramos en Mateo 25 son dos parábolas. Y curiosamente, esas dos parábolas que el Señor dio, no las encontramos en ningún libro más. Solamente las encontramos en Mateo 25. Usted no las va a encontrar en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No las encuentra. Sino solamente fueron registradas por el evangelista Mateo. Las encontramos allí, capítulo 24, estas dos parábolas. Mientras estaba con el mensaje me acordé de Eva. Porque sé que una vez ella predicó de una de esas parábolas. Pero no predicó de la siguiente. Pero es que esas dos parábolas no se pueden separar. Son como primos hermanas. Tienen que ir juntas. Porque una habla del interior y la otra habla del exterior. Y vamos a ver, yo solamente voy a leer la primera parábola. Y la segunda, como ejercicio, ustedes la van a leer en su casa. Y la primera parábola que se titula de las 10 vírgenes y la siguiente, de los talentos, van las dos juntas. Y dice lo siguiente, entonces el reino de los cielos, Mateo 25, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron, ¿qué cosa? Tomaron, dice la palabra, y a ver dónde está, sí, 5 insensatas, y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿Para qué no nos falta a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró, ¿qué cosa? La puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Da señales en el capítulo 24 de las cosas que van a suceder, que nos advierten a nosotros de que tenemos que estar preparados, y ahora aquí nos describe a nosotros como vírgenes que tenemos que estar preparados para la venida del Señor, porque no sabemos el momento ni la hora. Así que estas dos parábolas que hoy nos ocupan, que estamos nosotros viendo en esta mañana, nos habla a nosotros acerca de lo siguiente. Nos habla cada una de ellas de estar preparados porque el Señor viene, y mientras el Señor viene, usted y yo tenemos que estar preparados para la venida del Señor y ser fieles cada uno de nosotros. Ahora, una de ellas, que es la parábola de las 10 vírgenes, nos habla a nosotros que tenemos que estar preparados interiormente, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, en nuestra vida espiritual. Tenemos que estar bien preparados. No podemos ser como la iglesia de la Odisea, que no sabemos cómo estamos, ni a un lado ni al otro. Tenemos que definirnos bien cómo estamos espiritualmente. Y la otra parábola de los talentos nos habla a nosotros de nuestra responsabilidad, de nuestro exterior, es decir, de nuestra responsabilidad como cristiano aquí en la tierra. Una trata del ser y la otra trata del hacer, y ambas juntas revelan lo que el Señor quiso grabar en nuestro corazón. Ahora, para ponernos en contexto, estas parábolas, la primera de ellas, la de las vírgenes, eran 10, y era algo normal y corriente en el tiempo de Israel. Cuando había una boda, estaban las vírgenes como si fueran las damas de honor que iban a acompañar al esposo, iban a acompañar a la futura esposa, y había una fiesta. Y todas ellas estaban siendo invitadas, y cada una de ellas, evidentemente no existía la electricidad en aquel tiempo, con sus lámparas en la mitad de la noche, pues alumbraba en el camino para poder llegar al lugar donde iba a celebrarse la fiesta. Y todas alegres y contentas, evidentemente estaban esperando el esposo, a ver cómo iba vestido, a ver cómo estaba el hombre bien arreglado y bien vestido, ¿cierto? Pero sabemos de la historia que 5 de ellas estaban bien preparadas, no solamente porque llevaron su aceite, todo el mundo lo llevó sus aceites, pero lo que ocurrió fue que 5 de ellas llevaron, vamos a decirlo así, aceite extra, y las otras 5 no llevaron aceite extra, sino que, bueno, mientras ustedes estén esperando aquí, nosotros vamos a dar un paseo, nosotros vamos a dar una vueltita por aquí, por allá, y mientras caminaban, claro, el aceite que llevaban aquí, poco a poco se iba desgastando, y llegó un momento en que sus lámparas prácticamente no quedaba aceite ninguno. Entonces no podían alumbrar para poder regresar a su camino, y cuando regresaron: no tenemos nosotros aceite, dadnos. Y no, este es nuestro aceite. Y eso es algo importante en nuestra vida. Y la diferencia no estaba en la apariencia, sino en la provisión espiritual de cada una de ellas. Así que el mensaje de hoy es una advertencia de nuestro Señor de estar nosotros preparados. El Señor dice: yo vendré. El Señor no dice: yo voy a venir en este momento o en aquel u otro, sino que nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos el momento y la hora que nuestro Señor va a venir. Así que lo que el Señor nos quiso decir con esta parábola, con este mensaje de las 10 vírgenes, es que nosotros no podemos improvisar en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que ser personas prudentes, no podemos ser insensatos. Así que la preparación no se puede
improvisar, nadie puede, por decirlo así, oiga, présteme un poco de comunión suya, présteme un poco de intimidad con el Señor suya, présteme su vida de oración. No, eso es algo personal. Es como que cuando alguien va a presentarse, qué sé yo, a un examen, por decirlo de esa manera, Chayo, ¿tú estudiaste? Sí, yo estudié toda esta semana, he estado de 8 a 10 horas estudiando, ¿y tú? La verdad que no estudiaba mucho. Oye, y cuando el profesor va por allá y por acá, oye, déjame copiar. ¿Cómo que deja de copiar? Si te dejo copiar, me ve a mí, me va a expulsar también. Es tu responsabilidad haber estudiado, ¿entiende? Es tu responsabilidad haberte preparado para el examen. Así que esto es algo individual y personal, donde el Señor nos advierte a nosotros con esta parábola que tenemos que estar preparados espiritualmente, porque no sabemos cuándo ha de venir el Señor. Así que la salvación es algo personal, nuestra relación con el Señor es individual. Y en el tiempo de la espera, por decirlo de esta manera, el Señor, entre comillas, que es como si fuera un retraso y que no lo es, está también, por decirlo así, examinando nuestra obediencia, está examinando también en nuestra vida, está examinando nuestro tiempo de espera, de cómo nosotros nos comportamos, de cómo nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Así que en ese tiempo de espera que nosotros estamos esperando, ¿qué cosa? La eternidad, porque el Señor va a venir a recoger, a buscar su iglesia. En ese tiempo de eternidad, yo tengo que prepararme interiormente. Y ¿sabes? Y nos cuenta la parábola algo triste, porque era de suceder, de que cuando llegaron a la casa, allí del invitado, del esposo, pues claro, ya estaban todos los invitados, estaban todos, pues ¿qué hacemos? Pues mira, pues cierra la puerta, porque esto es algo para todos nosotros disfrutar, ya no esperamos más nadie, cierra la puerta. Y cuando llegaron aquellas que se habían perdido en medio del camino porque les faltaba aceite, cuando regresaron y tocaron, ábrenos. ¿Qué dijo el Señor? No les conozco. Y eso nos habla a nosotros de estar preparados y no de estar perdidos. Y no basta con solamente decir Señor, Señor, sino que es necesario estar listo. Entonces, aquí hay un peligro, espiritualmente hablando, como iglesia, de vivir nosotros una vida cristiana como algo rutinaria. No podemos vivir la vida cristiana rutinariamente, si se puede decir de esa manera. Bueno, asistimos a la iglesia, que eso está bien, servimos, conocemos el lenguaje cristiano y todo lo demás, pero la pregunta es, ¿tenemos aceite en nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida interior? ¿Cómo está realmente nuestra comunión interior con el Señor? ¿Cómo estamos? Y eso es importante nosotros hacernos esas preguntas, porque a veces nos dejamos llevar por la inercia y vivimos nuestra fe de una forma rutinaria. Y no se puede vivir rutinariamente. Cada día es diferente. Cada día al levantarnos es nuestro culto racional, como dice el apóstol Pablo, buscar de Dios, buscar de su presencia, buscar de su rostro, tener tiempo para con Él, saber, Señor, tu deseo, tu voluntad para mi vida. Señor, yo quiero gozarme en ti y quiero hacer tu obra cada día. Eso es parte de la vida cristiana. Si queremos vivir, como nuestro lema de este año, viviendo como discípulos. Se trata de eso. No podemos vivir la vida cristiana aisladamente. Yo vivo, no. Y de pronto, oye, ¿dónde están los hermanos? ¿Y esto? ¿Y qué pasó aquí? Y tal y tal. Ah, ¿no te has enterado? Yo lo entiendo. Yo entiendo que, porque tú sabes que yo era un rebelde. Me oponía un montón de veces al pastor y tal. Y hacía esto y esto. Y vamos, ni iba mucho al culto ni nada. Yo entiendo que me lo merezco, que me haya quedado aquí, por decirlo de esa manera. ¿Y tú? ¿Y tú por qué? Y resulta ser que se dan cuenta que el Señor vino y está de fiesta con los suyos y con el resto. Entonces, la cosa es de estar preparados para la venida del esposo y tenemos que estar siempre preparados. Así que la madurez cristiana no se mide por cuánto tiempo nosotros llevamos en la congregación, en la iglesia, sino se mide por cuánto de Cristo hay en nosotros. ¿Por cuánto de Cristo hay en nuestras vidas? Y la parábola de los talentos
nos habla de estar preparados. Y en esta ocasión, la parábola de los talentos tiene que ver con estar preparados de ser productivos. Porque el punto es el siguiente. Dios dio talentos a cada uno. A uno 5, a otro 3 y a uno 1. Y Dios le dio, conforme a la capacidad personal de cada uno, le dio el talento que necesitaba. Y ese talento en ningún momento era para agobiar, sino el Señor ve y dice, bueno, yo estoy viendo a este que tiene una capacidad y con la capacidad que tiene, esta persona puede, ¿cómo se llama? Trabajar con 5 talentos. Con 7 no, porque se ve muy agobiado. Sé que estás capacitado, dale 5. A este 3 y otro le dio 1. Ninguno era mejor que otro, para nada. Sino conforme a la capacidad de cada uno, Dios dio talento. De ahí la expresión que muchas veces nosotros como humanos utilizamos, en la expresión, en los trabajos o en lo que uno hace y todo lo demás, que te queda muy grande el zapato, ¿no? En el sentido que es tan grande el trabajo que tienes que hacer como que no lo dominas, porque es mucho para ti. Entonces hay que bajar la presión y en vez de tener tarea 10 cosas, pues te vas a poner 7, porque con 7 vas a resolverla bien. Pero con 10 me estoy viendo que estás muy agobiado. Te quitamos 3 tareas. Somos así por naturaleza. Cada uno según su capacidad tiene para hacer. Y el Señor lo hace. Pero el resultado es que el Señor va a premiar y premia a cada uno por la productividad que cada uno hace. No porque el que tenga 5 va a merecer más premio. No. Sino la productividad de cada uno. Así que sabemos esta historia que cuando Dios los llamó, ¿cierto? A cada uno de ellos, los 2 primeros negociaron y duplicaron lo recibido, pero el tercero lo escondió. Y el problema no fue que tuviera menos, el problema fue que no hizo absolutamente nada. Y su argumento fue muy revelador. A ver, ¿por qué no hiciste algo? No, es que tuve miedo. ¿Miedo de qué? El miedo nos paraliza, la desconfianza distorsiona nuestra imagen de Dios. Y este siervo veía a su Señor como alguien duro e injusto. Lo veía, pero la pregunta es, ¿de dónde obtuvo esa información errónea? No, que el Señor es duro e injusto. Si nosotros miramos la palabra del Señor, el concepto que cada uno de nosotros tiene de nuestro Señor Jesucristo, si alguien nos pregunta, oiga, ¿qué concepto tienes tú de tu Salvador? Es un montón de duro y un montón de injusto. ¿Usted diría eso a los inconversos? ¿O diría todo lo contrario? Es buenísimo, es bondadoso, es misericordioso, perdona a los que se humillan, abraza a los que se acercan, recoge a los que vienen humillados y contritos, los perdona, los levanta, los bendice grandemente. En medio de la necesidad, si vienes a Él no te echa fuera, te recibe. Eso es lo que diríamos. No diríamos, no, ten cuidado porque a la mínima te saca un cintriarazo. No, el Señor no hace eso. Sino el Señor es misericordioso para con nosotros. Entonces esa mala información que tenía no hizo absolutamente nada. Y este siervo veía a su Señor de esa manera. Su percepción era equivocada. Y como era equivocada, produjo en la vida personal de ese individuo pasividad. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor aquí? Que la vida cristiana no es pasiva. Y esperar a Cristo no es sentarse de brazos cruzados, sino es trabajar con diligencia mientras Él viene. Así que la vigilancia, de ahí el título, vigilantes, la vigilancia sin servicio produce esterilidad y el servicio sin vigilancia produce ese activismo vacío. Y Jesús exige ambas cosas. Dios evalúa nuestra fidelidad, no nuestros grandes resultados. Así que el Señor nos va a decir, buen siervo fiel a cada uno de nosotros. El asunto es que la fidelidad es el estándar del cielo. Es el estándar del cielo. Miren, un agricultor
cuando va a sembrar la semilla de la que fuere, él sabe que esa semilla, en esa semilla tan pequeñita, ¿verdad? Sea de lo que sea, hay ahí un factor que es de verdad que esto es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario de parte de Dios. El Señor en su semilla, de lo que Dios ha creado, es tan bueno y tan misericordioso que Dios ha ordenado que en esa semilla esté el factor multiplicador. Dios es un Dios de multiplicación. No siembras una y recoges una, vas a recoger mucho más. Pero el Señor te dice, tú siembra que yo hago el resto. Así que el hombre lo que no puede hacer es, bueno, que caiga la lluvia. Lo desearía, pero él no puede hacer que llueva, si no es la propia naturaleza. Oiga, que salga sol, está todo esto nublado. Él no puede hacer que el sol salga. El sol sale sí o sí, y si está muy nublado, él no lo sabe. Pero él espera que la naturaleza haga su trabajo y pone esa confianza en que lo haga. Y lo que sí hace él, que es su fidelidad, es que cada día se levanta, vigila la tierra, cuida la tierra, le pone el abono, le pone el producto, lo que tenga que echarle, y vigila y limpia de bichos y de lo que fuera. Y él hace su trabajo fielmente de lo que él puede hacer. El resto se va a encargar la naturaleza. Y si es creyente y cristiano, Señor, haz tú el resto. Haz tú el resto, Dios mío. Y entonces, en base a esa fidelidad que ese hombre hace, va a recoger esa gran cosecha. Cualquier agricultor, incrédulo o no, sabe que tiene que ser fiel. No se siembra sola la semilla. Tú tienes que hacerlo. De así también se trata la vida cristiana. Nosotros hacemos lo nuestro y Dios va a producir el milagro. Así que el evangelio que se nos dio a nosotros no es para conservarlo intacto. El evangelio que el Señor nos dio a nosotros, la buena noticia, es para multiplicarlo. Ahora bien, fíjese bien, este mensaje o estas dos parábolas, como dije al principio, no se pueden separar, van unidas. Las 10 vírgenes y los talentos. Por un lado, las vírgenes, como pueden ver ahí, habla acerca de nuestra preparación interior. Habla de nuestra relación con el Señor, de cómo está nuestro aceite, cómo está nuestra lámpara, cómo está nuestro combustible. Nadie que alquila un vehículo o tiene su vehículo, ¿verdad? Y si va, qué sé yo, nos vamos de viaje, ¿a dónde? Bueno, vamos a coger el Fast Ferry y nos vamos a ir a Huelva y de ahí, carretera y manta, y vamos a recorrer toda la península. ¿Qué es lo que hace usted? Usted, antes de salir, usted verifica que su coche está bien aquí. Los frenos, las luces, el agua, si es uno de combustión, usted revisa todo. Pero una de las cosas que usted no se olvida, como no conocemos toda la península, yo confío en el GPS, pero yo el depósito lo quiero lleno. Yo eso de 10 euros, no. Aquí tengo que echarle, que ahora está subiendo, mira, full, lleno. Yo quiero ver el letrero que ponga full, a la rayeta y cuando veo medio tanque, me lo veo a la próxima. Pero si tienes medio tanque, no lo sé, yo no conozco esto, yo lo quiero lleno. Eso es ser previsor. Y nuestra vida debe de ser así. Y mientras estamos haciendo la cosa, nos toca esperar, estar vigilante. Esa espera no es pasiva, es una espera que sabemos que el Señor va a venir en cualquier... Tranquilo. Que la guagua, no, tranquilo, llevamos 7 minutos esperando, pero la guagua pasa, No te preocupes, un poquito más tarde, un poquito más antes, pero la guagua pasa por aquí, porque pasa todos los días. Pero si usted no está atento, nada, vea un paseíto para allá, pasa la guagua y perdió el viaje y llega tarde al trabajo. Y el otro, te lo dije. No, tenemos que ser pacientes. Mientras que los talentos hablan de nuestra responsabilidad exterior, habla de nuestro servicio, habla de nuestra inversión y habla de nuestro trabajo. Mientras esperamos al Señor y nos arreglamos y nos exhortamos por dentro, interiormente, no estamos de brazos cruzados, sino mientras aguardamos la venida del Señor, pues por el otro lado, exteriormente hago lo que tengo que hacer, compartir el Evangelio con los demás, bendecir al resto de la gente, llevarles la palabra del Señor. Amigos, enemigos,
compañeros de trabajo, darles a conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es como, pon la primera diapositiva, por favor. Vigilantes. Gracias. Ahí vemos ese marinero, ese farero, por decirlo así. ¿Qué está haciendo? Vemos el mar embravecido, vemos allí las rocas y vemos el faro. Estamos hablando no de los tiempos del siglo XXI, sino tiempos más anteriores, ¿cierto? Por un lado, él tiene la obligación interior de revisar el faro. Si la lámpara está bien, si el aceite está bien, si la rueda giratoria, el engranaje gira bien, si tiene el aceite suficiente, es su trabajo de fidelidad, de esforzarse, que eso está todo bien. Pero por el otro lado, exterior, él sube arriba y él está observando con sus prismáticos por si hay un barco que se está acercando y de esa manera poder también hacerle señal con la luz. Tengan cuidado porque aquí cerca hay arrecifes y pueden callar y puede haber un naufragio. Esa es la labor del farero. Antiguamente, sé que existen hoy faros, ahí no están los fareros, sino todo es electrónico y todo lo demás. Pero antes era así. Pero nuestra vida espiritual debe de ser como ese farero. Por un lado, por dentro, yo tengo que estar bien, pero exteriormente estoy dando avisos a la gente. Señores, tengan cuidado. Señores, que ahí viene pronto. Señores, esto está tan cerca. Señores, han hecho las maletas. Señores, han preparado el viaje. ¿Pero de qué está hablando? Estoy hablando de la eternidad. Estoy hablando de la eternidad, que te vas y te vas a pasar la eternidad sin el Señor, donde es el lloro y crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Entonces, mientras nosotros aguardamos ese tiempo para nuestra eternidad, nosotros vigilamos nuestro aceite para que siempre esté allí en nuestras vidas, espiritualmente hablando, para que cuando el Señor venga nos halle, ¿cómo se llama?, preparados. Así que estamos viviendo nuestra vida con sentido de eternidad. Estamos multiplicándonos lo que Dios nos dio. Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado recursos, nos ha dado dones, nos ha dado influencia, nos ha dado experiencia. Entonces, esa es la cosa. Interiormente y exteriormente, ¿cómo vemos nosotros a Dios? ¿Cómo lo vemos? Nuestro Dios es amoroso y tenemos que estar siempre en alerta, en alerta. Y la pregunta no es a ver cuándo viene el esposo. La pregunta es, ¿hay aceite en mi lámpara? ¿Habré invertido tiempo suficiente en los talentos que Dios me ha dado? Y si hacemos esto, llegará un momento que el Señor nos va a decir a nosotros, bien, buen siervo fiel. Y eso está en la última diapositiva. Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Es lo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Me gustaría, antes de culminar, muy bien, quisiera leerles lo siguiente. Alguien dijo que somos la generación de iglesias que prácticamente lo tienen todo. Es decir, que hay bastantes recursos, bastantes materiales, algunos tienen pantallas digitales, nosotros no tenemos pantalla, nosotros tenemos esto, sillas, butacas excelentes, sonido envolvente, todo, muchísimas cosas. Hay muchas iglesias así, sinceramente. Hay inclusive iglesias, mega iglesias que tienen hasta escalera eléctrica para subir a la siguiente planta. No critico eso, simplemente que hay iglesias que prácticamente lo tienen todo. Sin embargo, teniéndolo todo, y esto me hace recordar lo que el pastor Andrés dijo aquella vez, teniéndolo todo, no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego. Qué tristeza. Teníamos una opinión de nosotros mismos, pero que es totalmente contraria a la de Dios. Pues, teniéndolo todo, algunos dicen, somos la generación de cristianos peor
de todos los tiempos. Nunca tuvimos tantas Biblias, pero nunca leímos tan poco. Nunca tuvimos tantas iglesias, pero tan poca transformación. Somos la generación que habla de Dios, pero vive como si Él no estuviera viendo. Que canta sobre la cruz, pero huye de la renuncia. Nunca fue tan difícil ser cristiano, nunca fue tan fácil ser cristiano y tan raro ser discípulo. Seguidores hay, muchísimos, pero discípulos, pocos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Somos la generación que quiere el cielo sin santidad, perdón sin arrepentimiento, gracia sin transformación. Y la palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia nunca estuvo tan llena y los corazones nunca estuvieron tan vacíos. Mucho culto, pero la vida en el Señor en secreto, nada. Poca obediencia. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nos acostumbramos al pecado. Llamamos desobediencia debilidad y llamamos rebeldía personalidad. Llamamos el conformismo normalidad. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Pero esa también puede ser la generación del despertar. Porque uno dice, ay, caramba, y todas estas cosas, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida. Dios siempre levanta a un remanente cuando la mayoría se acomoda. Si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Lo mismo que en los tiempos del profeta Elías, donde él pensaba que era el único que estaba sirviendo a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, que había sido fiel. Y él pensaba que era el único, que todo el mundo se había entregado a Baal. Y hermanos, qué cosa, la sabiduría, el conocimiento, la omnisciencia de Dios. Elías, tranquilo, tú no lo sabes, pero yo lo sé. No eres el único. Hay 7,000 hombres en todo Israel, por todos lugares, que no han doblado su rodilla a Baal. Yo los conozco a cada uno de ellos. Sé dónde viven. Sé dónde viven en sus casas. Sé de quiénes son sus esposas, sus hijos e hijas, y sé a lo que se dedican. Son mis hombres consagrados para mí. Así que ánimo. Y en medio de todo esto, cuando hablamos de remanente, en lo personal yo me digo a mí mismo, Señor, ayúdame. Yo quiero estar en ese remanente. Yo no quiero estar fuera. No me quiero salir del tiesto. Yo quiero estar dentro del remanente, Señor. Señor, ayúdame. Quiero ser parte del remanente. Y que este sentimiento y este deseo también sea el deseo de todos nosotros de estar en el remanente. Porque si perdemos nuestra luz y perdemos nuestro sabor de sal de la tierra, ¿para qué servimos? No servimos para nada. Hay una congregación que se reúne en tal sitio, a tal hora, se reúnen allí como si fuera un club de fans mío, pero no me sirven de nada. Eso es horror para el reino de los cielos, y no puede ser así. A veces queremos amar al Señor, lo queremos, de verdad, lo queremos amar tanto, que a veces se nos olvida que de verdad, de seguir de verdad y de corazón a nuestro Señor Jesucristo, a veces hay un costo. Y ese costo es el renunciar uno a sí mismo. Me renuncio a mí mismo, a mis deseos, a mis voluntades, a mis pecaminosidades. Renuncio a todo lo vil y lo vergonzoso por amor del Señor. Y de eso se trata, de decir no a la mundanalidad, al pecado, nada de eso, sino de amar de todo corazón al Señor. Pues si yo hubiese estado allí juntamente con los discípulos, yo
Yo, Señor, me dejaste hecho piedra. Yo quería que nos dijera algo interesante y nos lanza que esto va a ser derribado. Y así fue en el año 70 por Tito, el general romano. No quedó piedra sobre piedra. Pero aparte de eso, todavía no he terminado con ustedes. Les voy a dar 2 advertencias. A través de una parábola que hay escondido una verdad espiritual. La de los vírgenes, nuestra preparación interior. Y la de los talentos, nuestra preparación exterior. Y ninguna de las dos se pueden separar. Iglesia, ¿cómo estamos delante del Señor? Es tiempo de estar allí porque el Señor viene. Y esto no es para asustar a nadie. Esto es para estar felices y contentos aguardando la venida del Señor, porque vamos a pasar la eternidad con Él. No es nada aburrido, sino todo feliz. Amigo, amiga, tú que nos estás viendo, que Dios te bendiga de todo corazón. Prepara tu corazón para la venida, el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Si aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, abre tu corazón. Estamos aquí cada semana, los domingos en la mañana, para amar, bendecir, honrar y glorificar al Señor. Así que abre tu corazón y dile: Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón y ayúdame, Señor, y me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios te bendiga grandemente.